Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Buenos días para los que recién se suman a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lucar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades conectados a lo largo y ancho del territorio nacional. 10 y 12 de la mañana, nuestro hashtag hoy día, Yesenia y Kenji. Y nuestra pregunta el día de hoy es: ¿aprueba usted o no a Idel Wexler como nuevo ministro de Educación? Él ha sido un protagonista acá en nuestro, es un protagonista de la reforma educativa que empezó años atrás, y él ha estado presente en esta emisora, aportando, digamos, o tratando de dar una perspectiva serena cómo enfrentar todos los problemas de la educación pública en el Perú. Queremos su opinión sobre Idel Wexler. ¿Qué expectativas tienen ustedes, amigos y amigas oyentes, sobre él? Sus respuestas nos la pueden enviar a Exitosa Noticias en el Facebook o al Twitter @ExitosaPE. Pero la noticia que ha resultado impactante el día de hoy es la que publica el diario El País, según la cual Odebrecht le habría pagado al expresidente de Petroperú, el señor Miguel Atala Herrera, $900,000 en Andorra, y 5 meses después de la salida de Petroperú, la empresa estatal habría firmado con una filial de Odebrecht un estudio de ejecución de una planta petroquímica valorizada en $3,000 millones. Y estamos en la línea con César Gutiérrez, que también ha sido presidente de Petroperú, y queríamos saber cuál es su juicio sobre esto. Buenos días, César. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Mira, claro, impactante la noticia. Yo creo que hay bastantes imprecisiones en lo del diario El País. Lo que es innegable: hay un depósito en Andorra, hay un monto, han exhibido la cuenta y eso es innegable. El tema es el concepto: ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué lo puede motivar? Y lo relacionan con una petroquímica que planteó una empresa de la cual lo debe ser el 60% de propiedad, que era Braskem, ¿sí? Que era una sociedad constituida en Brasil con actividades en diversos países, incluidos Estados Unidos, en México, y en las cuales debería ser el 60%, el 40% era Petrobras, de la composición societaria. En el Perú, el Braskem nunca debió a realizar nada. O sea, en el 2008 se firmó un memorando de entendimiento entre Petroperú y Braskem, en la cual se comprometen a evaluar la posibilidad de hacer una petroquímica. Eso ahí, en el 2009, durante la presidencia de Luis Rebolledo, que ya falleció en diciembre del 2009, se ratifica ese acuerdo, siguen evaluando, y no se realiza nada. Y en el 2012, ya durante el gobierno de Ollantumala, no solamente se ratifica el acuerdo, sino que se comienzan a desarrollar estudios. Pero esos estudios terminan en nada. En el 2012, en diciembre del 2012, se vota la ley, ya durante diciembre del 2011, durante el gobierno de Ollantumala ya se firma una ley en el Congreso, en el cual se declara pues de necesidad de utilidad pública un polo petroquímico en el sur. Y se indica que Petroperú será socio de una posible petroquímica. Pero eso ocurre ya en diciembre del 2011, durante el ejercicio de Ollantumala como presidente. O sea, es fuera de la etapa del APRA. Pero eso tampoco prospera. Eso estuvo unido a un proyecto que se llamó el gasoducto surandino, que ese gasoducto surandino luego aborta en julio del 2012 y se convierte en gasoducto surperuano. Entonces, esa es la historia. Y mi opinión es que lo que haya recibido el señor Atala es al margen de actividades de Petroperú. No está relacionada en Petro. No necesariamente, o sea, puede ser... Nunca es un acto respecto a la petroquímica, ¿no? Claro, es decir, lo que tú dices, César, es que esto no fue un pago a cambio de la petroquímica, que finalmente no ocurrió, pero el problema es que el pago existe. La pregunta es ¿por qué fue el pago? Ahora, se hace referencia también al abogado peruano Jorge Horacio Canepa, que habría recibido $435,000 a través de la sociedad Max Crane Finanza Perú,
Finanza S.A. Perú. Ahora, el problema es que el abogado Canepa ha sido árbitro de la Cámara de Comercio que emitió 17 laudos favorables a favor de Odebrecht. ¿No es cierto? Claro, ahí por ejemplo hay una causalidad directa, ¿no? Donde por supuesto merita una investigación, deslindar responsabilidades, pero ahí por ejemplo hay un pronunciamiento en arbitraje a favor de la empresa y viene una contraprestación, una cuenta de un paraíso fiscal. En el caso por ejemplo del sobrino del señor Luyo, el cual el señor Luyo está detenido y su sobrino recibe también dinero. Pero en el caso de Miguel Atala, no hay ninguna causalidad con Petro. La única causalidad que podría haber corresponde no al gobierno de Alan García, corresponde al gobierno de Ollanta Humala en diciembre del 2011, cuando se saca una ley en el Congreso en la cual se dice que Petroperú va a participar en la petroquímica, y es más, se asigna un monto con el cual Petroperú iba a aportar al capital, que es de $400 millones. Es una ley publicada, digamos, en el peruano de diciembre del 2011, y que fue votado casi unánimamente por todas las bancadas. Entonces, si hay algo que investigar sería de diciembre del 2011 hacia adelante, pero no hay ninguna causalidad anterior sobre la actuación en petroquímica por parte de Petroperú. Yo creo que eso va por otra vía y no sabremos, el señor Atala deberá dar sus explicaciones, pero no se puede perjudicar tampoco el nombre de Petroperú a nombre de ese tipo de actividades que no tenían ninguna relación, lo que había recibido Atala, con alguna acción que haya hecho Petroperú, ¿no? Muchas gracias a César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, por atendernos. Muy gentil, muy buenos días. Gracias, Nicolás, buenos días. Sobre lo que yo quiero llamar la atención es sobre esto. Hace meses que venimos hablando, es decir, Odebrecht cerró un acuerdo de colaboración en Brasil que tuvo su momento culminante el 1 de diciembre del año pasado, cuando anunció públicamente en un comunicado que se llamaba Perdón, Odebrecht erró, que era una pedida de disculpas de la empresa Odebrecht como corporación al pueblo brasileño, y donde confesaba haber cometido actos de corrupción de una manera sistemática y donde se comprometía no solo a resarcir el daño provocado, sino a dar toda la información sobre la red de corrupción internacional que habían montado. Pues bien, esto tenía plazos, y esos plazos incluían el abrir un periodo de 6 meses en el cual Odebrecht debía lograr acuerdos de colaboración en los países que, como el Perú, habían sido parte del escenario de su sistema y de su operación de corrupción sistemática. Entonces, lo que a estas alturas deberíamos tener es un acuerdo con Odebrecht con toda la información de todas las obras y todas las comisiones ilegales que se pagaron en el Perú. O sea, eso es lo que deberíamos estar avanzando ya, y en realidad lo que tenemos son puchitos que saltan por ahí y saltan por allá, y en la mayor parte de los casos producto de información que sale en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que es absolutamente legítimo el reclamo que desde diversos sectores están haciendo hacia el Ministerio Público para que esto sea transparente, para que se haga un informe veraz al país de en qué situación efectivamente está este procedimiento, en qué punto estamos y por qué no avanzamos más de lo que hemos avanzado hasta ahora, y cómo se van a resolver las dificultades que se están enfrentando. Es decir, el secreto, ¿no?, al que supuestamente tiene derecho este procedimiento no puede llevar al límite de crear esta zozobra como se está creando en este momento, y este sentimiento desagradable de que podemos estar frente una vez más a la impunidad, que es lo peor que nos podría pasar en una circunstancia como esta. Está con nosotros el profesor Pedro Castillo Terrones, él es presidente del comité. ¿Cómo es el nombre que tiene Pedro? Muy buenos días. Porque ustedes han hecho ya un congreso y han elegido, ya no es exactamente un comité de lucha, ¿no? Sí, muy buenos días, mi estimado Nicolás. Agradecer a la Exitosa. La Exitosa es el medio de comunicación también del magisterio, ¿no? Es decir, esto es una organización alternativa a lo que se ha denominado el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, ¿no es cierto? Sí. El que encabeza el profesor Velázquez. Bueno, somos los dirigentes de las bases, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional, por encargo del Congreso Nacional Extraordinario, cuando se ha suspendido momentáneamente la huelga nacional, con la finalidad de emprender algunas tareas inmediatas, ¿no? Unas tareas, por ejemplo, como ver sobre esta situación de que el Ministerio de Educación
había implementado esta situación de las amenazas administrativas, laborales, económicas, ¿no? Y qué lamentable, por ejemplo, de que ante la incapacidad no solamente del ministerio, sino del propio gobierno, de tirar la pelota a los gobiernos regionales, implementar estos descuentos a los maestros, a la cual nos vemos en la obligación de que este sábado 23 vamos a estar en una reunión general de las bases acá en Lima, a partir de las 9 de la mañana, con la finalidad de una vez ver urgentemente cuál es la salida, ¿no? Toda vez de que... O sea, porque lo que usted... Claro, porque ayer conversábamos con el profesor Tello, que es el representante de las bases de Lima, y él decía, no tiene lógica que se pretenda crear un clima distinto en relación con los maestros, que se pida a los maestros la recuperación de las clases perdidas por los días de huelga y que a la vez se les descuente. Es decir, si les descuentas, entonces no les puedes exigir que repongan las horas, porque ¿qué tendría que hacer? ¿Contratar profesores o pagar sobretiempos para cubrir esas horas? Está apuntando el propio ministerio con presión de la propia Contraloría. Mire hasta dónde está metiéndose la Contraloría, ¿no? Yo pienso que la Contraloría debe dar muestras, si quiere dar muestras de transparencia al país, que empiece haciendo trabajo de Contraloría al propio Ministerio de Educación. Tanto despilfarro de dinero, la contratación de personas inexpertas, todas esas cosas, ¿no? La sobrevaloración, por ejemplo, de evaluación de más de 500 millones de soles a través de ONGs. Es lo que tiene que ver la Contraloría, dar muestras de transparencia al país y al magisterio. Lo que nosotros como maestros, cuando se ha suspendido momentáneamente esta huelga, hemos demostrado al país y a los padres de familia y al propio ministerio haciendo llegar nuestro cronograma de recuperación de inmediato. Entonces, y cuando queremos nosotros ya ir a las aulas, el profesor está sobrado, porque sabe que va a trabajar y al final le resulta diciendo, ¿sabes qué? Te voy a descontar, no te voy a pagar. Inclusive también existe algunas medidas, inclusive de despedir a los maestros y contratar a profesores, ¿no? En su propia plaza. Por ello es que hacemos un llamado al Magisterio Nacional a no solamente que hay que defender esta situación de los descuentos, sino también la otra implementación que está haciendo el propio ministerio, enviando personales de consultorías, capacitadores, pseudocapacitadores, toda vez de que el problema de la educación, el problema de las evaluaciones es un problema álgido que está en el debate nacional y el ministerio sigue implementando, enviando a monitores, como si no hubiera pasado nada. A acompañantes, y está convocando otra vez a la evaluación de desempeño a los profesores de inicial. Totalmente vergonzoso. Para el día domingo hay una evaluación de escala. Imagínense que a nivel regional ni siquiera se ha sincerado abiertamente el número de plazas. Y convocando a los profesores a esta evaluación, no solamente... Pero o sea, tenemos un nuevo ministro, ¿no es cierto? Yo escuché acá a Idel Wexler, porque yo se lo pregunté directamente, y él dijo, hemos esperado, porque son 8 años los que han pasado, ¿no es cierto?, que tiene de vigencia la ley, y todavía no se ha hecho esta evaluación, ¿no es cierto? Él dijo, podemos esperar más para hacerla bien, para concertarla, para estar todos de acuerdo en lo que queremos hacer. Ahora, todavía no da señales. Yo he estado comunicándome con él para que nos dé una entrevista. Le he dicho, denme unos días que tengo todavía que... ¿no? Bueno, no sabemos a quién creerla, o al ministro, o al flamante ministro de Educación, o al propio presidente de la República, toda vez que en su mensaje hace decir, pues, no, vamos a seguir encaminando esta política educativa. Entonces, lo que creemos nosotros es que simplemente se ha desvestido un santo para vestir otro, ¿no? Se ha hecho un lavado de cara nada más. Se ha cambiado simplemente el rostro. Esperamos de que por la salida de esta problemática, el propio ministro de Educación tiene que ponerse ya, como se dice, pues, pisar el suelo firme y tratar de conversar pues con los maestros, con los actores directos del problema educativo, ¿no? Ahora, ¿qué tendría que ocurrir, profesor Pedro Castillo, con el nuevo ministro? Es decir, ¿qué esperan ustedes? ¿Que se suspendan todas las medidas punitivas, digamos, los descuentos? Porque se han abierto también procesos, ¿no? A los huelguistas. Entiendo que usted tiene un proceso, el profesor Tello tiene un proceso. Es decir, tendría que suspenderse todas las hostilidades por un lado, organizar rápidamente la recuperación donde no se haya organizado ya, y por el otro lado, ¿qué? Abrir un canal de diálogo directo con el ministro Idel Wexler. Claro, lo que tenemos que hacer es primero limpiar el camino. O sea, el profesor en este momento está hostigado, está preocupado por los procesos, ¿no? Y no solamente el proceso administrativo, sino también el proceso de la situación de descuento. Hay una zozobra inmensa a nivel nacional y es lo primero que tiene que limpiar el actual ministro, ¿no? Que cese el hostigamiento laboral, económico, administrativo a todos los maestros y se garantice, por ejemplo, de que en medida como los maestros estamos recuperando las labores académicas, también pues su pago tiene que ser ya facultado, en todo caso garantizado. Claro, porque lo absurdo, yo después de la conversación con el profesor Tello, yo conversé con un par de especialistas en el tema, me decía, sí,
O sea, si tú quieres, o sea, no existen las horas extras en realidad en el magisterio, lo que existe son los sobretiempos, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres, es decir, sancionar a los maestros y descontarles, y a la vez aplicar la recuperación, tienes dos caminos. O a los profesores que están trabajando les pagas sobretiempos, que es carísimo, o tienes que hacer uso de contratados para cubrir esas horas que van a hacer falta. Claro, entonces es oneroso por donde lo mires, ¿no? O sea, incluso desde el punto de vista estrictamente del interés económico del ministerio, lo más conveniente es dejar sin efecto los descuentos, ¿no? Claro, lo que hay que pensar en este trabajo de sobretiempo, hay que pensar también en la naturaleza y las características de los alumnos, ¿no? Entendiendo que los alumnos también no pueden estar más tiempo y de acuerdo a cada contexto, a cada realidad, ya los profesores hicieron su cronograma de recuperación, ¿no? Y por lo tanto, lo que queda, la pelota está en la cancha siempre, pues, del gobierno, el Ministerio de Educación. Entonces, en ese contexto nosotros creemos conveniente de que de la forma más viable es de que se agende inmediatamente el diálogo, ¿no? Tratar de conversar y ver, porque por nuestra parte no hay ningún problema. Ahora, porque ahí estaba, bueno, el otro día a mí me sorprendió tanto, estuvo acá Marisol Pérez Tello, antes el mismo día que, digamos, que terminó o sea, que enfrentaron la negativa al voto de confianza. Y ella insistía en que supuestamente la diferencia es que ustedes no querían la evaluación y el gobierno sí quería la evaluación. Ahora, ¿cómo se debería manejar este tema de evaluación? ¿Abrir una mesa de diálogo sobre este tema entre los dirigentes y el ministro de Educación y los representantes del ministerio? O sea, retomar el tema donde se quedó, digamos. Claro, es que no ha habido ese espacio, ¿no? Y nosotros siempre hemos estado buscando ese espacio. Ojalá que con el ministro también de una vez agende el problema de la evaluación, pero con los verdaderos actores de la educación. Mire, mi estimado Nicolás, en la noche de ayer hemos tenido una reunión en San Juan del Lurigancho y hemos tenido la presencia del presidente de APAFA de Lima y Lima Metropolitana y Callao. Y nos mencionaba, dice, profesor, ¿cómo es justo que los profesores no quieren trabajar, no quieren recuperar las clases? Y cuando le hemos aclarado que es problema por la situación de que el Ministerio de Educación no le va a pagar y está implementando los descuentos, se ha comprometido, bueno, pues ojalá haya un espacio también para que también el propio presidente de APAFA aclare a los padres de familia. Y los padres de familia se han comprometido, por ejemplo, a ayudarnos a nosotros a que tenemos que también ir al propio Ministerio de Educación y exigir que el propio ministro también cese estas amenazas. Qué situación absurda. Ahora, lo que resulta patético, y voy a ser absolutamente crudo, es el papel de la Contraloría. O sea, han sacado al Arcón y han puesto una especie de guachimbán que está más ocupado en descontar a los maestros que en enfrentar que el Ministerio de Educación no ha gastado ni el 50% de su presupuesto anual cuando estamos en septiembre, ¿no es cierto? O lo que usted dice de una supervisión sobre qué uso se está haciendo de los recursos del ministerio, o cosas incluso más serias asociadas a la corrupción, como el tema de todos los asuntos de el sobrecosto del Metro 2, la refinería de Talara. Es decir, hay montones de temas que son trascendentes que deberían requerir la intervención de la Contraloría, ¿no es cierto? Y sobre lo que no escuchamos nada. O sea, están ocupados en perseguir a los maestros. Es absurdo. Sí, los maestros que tenemos, imagínense, aparte de tener un sueldo mísero, un sueldo que los profesores prácticamente estamos económicamente mal. Y si usted pregunta a cualquier maestro que esté en la calle, cualquier institución educativa, ¿qué maestro no le debe a una caja, a un banco? Y es más, aparte que el profesor ha hecho su cronograma de recuperación, pues, imagínese descontarla, ¿no? Con sus cheques este mes que ha salido 0 céntimos, y a pesar de eso el profesor se comprometió a la recuperación de clases. Profesor, yo le agradecería que nos acompañe unos minutos más. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para seguir conversando, porque están ocurriendo cosas importantes. Ustedes están convocando en todos los colegios del país asambleas para elegir a dirigentes electos por sus propias bases, y eso es un proceso de constitución de un nuevo sindicato. De eso quisiera que hablemos tras la pausa. Muchas gracias. Estamos con el profesor Pedro Castillo Terrones, secretario general del SUTEP, de las bases del SUTEP del país. Con él volvemos tras la pausa. Esto es Exitosa, 95.5 de la FM en Lima. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, son las 10:34 de la mañana en todo el Perú, estamos en 65 ciudades conectados
a nivel nacional. Y Judy, ¿tenemos ya lo que dicen las redes sociales o todavía sobre Idel Wexler? Sí, por supuesto. A ver, vamos a ver qué dicen las redes sociales. Estamos con el profesor Pedro Castillo Terrones, secretario general del flamante nuevo sindicato de bases del SUTEP. Ajá. Pero queremos saber qué dicen las redes sociales, Judy, sobre Idel Wexler. ¿Apruebas o no a Idel Wexler o en todo caso su designación como ministro de Educación en el Facebook? Bernardo nos dice la pregunta como que está mal formulada. Dice, el ministro ni siquiera se ha sentado de su despacho. Y bueno, hemos visto a un conglomerado de medios que sí, pues lo están criticando demasiado, ¿no? Por otro lado, ¿qué opina Julio Cervantes? Dice, ideología de género es la cuestión. Los padres de familia no daremos marcha atrás. No hay dinero que pueda comprar nuestra moral, señala. Por otro lado, Fanny nos dice, señor Lucar, mis respetos, pero ojalá también se pueda conversar sobre el tema de Keiko, dice también, ¿no? Por otro lado, todavía quedan hora y media de programa, no se preocupen. ¿Qué opina Madeleine? Dice, creo que por más que el gobierno y mis Baguazo, le dice a la señora Mercedes Arauz, digan que esa política educativa continuará, él como docente tiene que contribuir a mejorar el currículo escolar y descartar la identidad de género. Juan Rodríguez dice, es continuismo, jamás opinó en periodos anteriores cuando se aprobaban las leyes neoliberales contrarios a las aspiraciones del pueblo y la educación peruana. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Adrián Pineda dice, con referencia al nuevo ministro de Educación, considero muy acertado su designación. Ricardo Rosselló dice, el señor ministro Wexler, ponen por acá, pero es Wexler, ya estuvo en el viceministerio de Educación y siguió la misma ruta de las políticas implementadas por Alan García y seguirá con lo mismo, así que no se espera novedades. Y por último, Diana Pimentel nos dice, quien ingrese con los títulos que sea, pasan un segundo plano, ya que se regirán a la política del gobierno y según la señora Mercedes Arauz será la misma. Entonces no se puede esperar mayor cambio. Son algunos de los comentarios en nuestras redes sociales, Nicolás. Bueno, es verdad, ¿no? Hay que esperar un poco, pero no viene con mala imagen Idel Wexler, ¿no? Yo creo que hay una expectativa positiva en general con respecto a su designación. Y él ha pedido tomarse unos días. Él es amigo de esta casa, ¿no? Acá ha tenido su espacio. Y yo espero que nos esté escuchando, don Idel, hoy día. Me dicen que está señora Magariño, el señor Trejo, que es dirigente de la asociación de las APAFAS, que sería importante escucharlo. No está, ¿no? Lamentablemente no está, porque hay un tema. Muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Hay un tema importante. Está con nosotros el profesor Pedro Castillo Terrones. Es decir, ha habido una huelga. La huelga nos ha dejado, entre otras consecuencias, la pérdida de una serie de horas, ¿no? Según las regiones es diferente la cantidad de horas que se ha perdido y la voluntad de los maestros es recuperar esas horas. Pero el problema es que es complicado enfrentar esto cuando se les está descontando a los maestros por horas no trabajadas, por lo tanto no están obligadas a devolverlas, ¿no es cierto? Y realizar esas horas en este contexto implicaría ¿qué cosa? O contratar profesores o pagar sobretiempos, ¿no es cierto? Que es oneroso. Y en un contexto adicionalmente complicado porque se está abriendo o ya se abrieron procesos sancionadores contra los dirigentes de la huelga, lo cual es absolutamente contraproducente si se quiere crear un clima de diálogo y tender puentes, ¿no? Así es, mi estimado Nicolás. Nosotros no vamos a descuidarnos de la parte no solamente de nuestros alumnos, sino también ver la situación de que cómo es que el ministerio de una u otra forma tiene que transparentar su gestión y decirles que no solamente la situación de los descuentos. La forma como el Ministerio de Educación sigue implementando pues esta política de la cual el gobierno está haciendo a espaldas de los maestros y a espaldas de la población, a pesar de que con esta huelga hemos logrado agendar y poner en la agenda nacional el problema de la educación, la crisis educativa y la situación laboral del magisterio, ¿no? Y en ese contexto creemos de que el propio ministro de Educación tiene que llamar no solamente a los maestros, sino a las personas ya entendidas para ver también esa situación de la currícula, ¿no? Y cese inmediatamente esto se está enviando a los monitores, a los capacitadores, porque no hay una capacitación real. Lo que pasa es que quieren sustentar esta sobrevaloración. En cada una de las bases, en cada una de las instituciones educativas a nivel nacional, hemos levantado ya un acta, no solamente de reprogramar las horas, sino también de rechazo a todo tipo de capacitación por parte del ministerio porque está mal dada. Y rechazo también a los consultores, a la gente que va de las UGELs, ¿no? En todo caso, que ese dinero que se está malgastando, que sirva para atender las necesidades de las escuelas, que sirva para atender para los medios y material, la capacitación a los maestros, e incluso que puede servir para el propio pago de la deuda social. ¿Quién se está llevando ese dinero?
esa sobrevaloración de millones de soles. Gente que no conoce, gente que llega y te toca la puerta del Ministerio de Educación, al profesor, y saca, pues, hay tantas cosas que el Ministerio no entiende. Por eso llegó un llamado al propio Ministro de Educación para que cese de inmediatamente estas cosas. No vamos a permitir ni siquiera la evaluación tanto de desempeño ni tampoco la evaluación de censo que viene esta próxima semana. ¿Por qué? Porque no se ha sincerado el verdadero... Bueno, pero esto tendría que resolverse conversando. Y yo entiendo que ese es el espíritu y del Wexler, ¿no? Ustedes tienen una reunión este sábado y sería un buen escenario para establecer, porque van a haber, me imagino, representantes de todo el país para esta reunión. Sí, está garantizado un promedio casi de 600 delegados a nivel nacional. Acá en Lima a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Y creemos que a partir de ahí se van a también agendar algunas tareas inmediatas, como por ejemplo, cómo responder a esta situación de los descuentos, situación de las amenazas administrativas, y eso de las consultorías que se viene dando, ¿no? Y por otro lado, también sobre esta decisión de la evaluación de escalas, que el propio gobierno, ¿no?, a través de esta implementación de la ley de reforma magisterial, donde se les degrada en primer momento a los maestros, ¿no? Y creemos conveniente de que el gobierno, en todo caso el Ministerio de Educación, debe devolverle su nivel o su escala a los maestros de acuerdo a su tiempo de servicio y de acuerdo a su meritocracia, y no solamente convocar a los profesores con una evaluación desde la vitrina, ¿no? Y decir, ¿sabe qué? Pues estamos en mejores momentos. Profesores que tienen el mismo puntaje y no tienen opción a tener una escala como debe ser de acuerdo a su profesional, de acuerdo a sus méritos, ¿no? Yo le agradezco muchísimo al profesor Pedro Castillo Terrones. Los puentes están tendidos y nosotros en realidad hemos hecho lo que teníamos que hacer, yo creo, como medio de comunicación, ¿no? Que hemos ayudado a que el país entero tome conciencia de una situación que no puede seguir permaneciendo, que es una profunda crisis de la educación pública en el Perú, un abandono de décadas que no solo se manifiesta en los pésimos y vergonzosos sueldos que reciben nuestros maestros, sino en las pésimas condiciones de equipamiento, infraestructura, capacitación, condiciones de vida en general de los maestros y de la infraestructura educativa. Y eso tiene que cambiar. Y yo creo que esta oportunidad es una oportunidad de oro que tenemos y enfrentarla de la única manera que se puede enfrentar, que es conversando, dialogando con los involucraros. Para muestra un botón, mi estimado Nicolás, este fin de semana, aprovechando el fin de semana, hemos hecho un esfuerzo de irnos a Loreto. Estamos en la provincia de Maynas, nos hemos pasado a Nauta y luego a Requena. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo que está pasando en el país, en el interior del país? Profesores que trabajan en la frontera con Ecuador, con Colombia y con Brasil, a los profesores se les adelanta sus saberes y a mediados de año regresan debiendo de su pensión y de su cuarto. Se les vuelve a pagar de los meses siguientes y regresan en diciembre. No, ya no solamente debiendo, sino regresan con problemas de salud endémicos, regresan a los hospitales. Instituciones educativas donde el Ministerio de Educación ha retirado a profesores más llamados interinos con título, con 20, 15 años de servicio, que están hoy en la calle vendiendo caramelos, y en esa plaza donde se les ha retirado a esos profesores han contratado a jóvenes con secundaria en programas educativos para encaminar la educación. ¿Dónde está la mejor educativa, por favor? En el mismo Iquitos, si te imaginas, por ejemplo, existe ahí funcionando un COAR, y que ese COAR no tiene local propio, le ha quitado su infraestructura a un colegio estatal, y el colegio estatal se ha arrinconado en otro lugar fuera, que ni siquiera tiene los ambientes necesarios. Las instituciones educativas están cayéndose por pedazos. El Ministerio de Educación, por favor, que no agende el problema educativo, que en vez de estar descontando a los maestros con amenazas de represión administrativas, laborales y económicas, exigimos nosotros los maestros, y estamos totalmente de acuerdo, que salga de acá del IME el Ministerio de Educación y se ponga a conversar, no acá, sino en diferentes espacios del país, por favor. El mensaje está dado y una vez más vamos a seguir haciendo, Pedro, lo que hemos estado haciendo, servir como puentes. Y yo espero que la relación cordial que hemos tenido con el profesor Idel Wexler, hoy ministro de Educación, ayude a crear este clima que es indispensable, ¿no? De diálogo para juntos enfrentar esta situación que tiene que cambiar y ahora. Muchas gracias al profesor Pedro Castillo Terrones por estar con nosotros y vamos a estar atentos a lo que pase. José Espinosa tiene información de último minuto desde la ciudad de Cusco. Adelante, por favor. Muchas gracias.
Muy buenos días, Nicolás. Información en vivo desde Cusco. El alcalde del distrito de Huanchac, don Willy Cusmar del Castillo, acaba de hacer una seria denuncia, una presunta sobrevaluación de obras por impuestos que Telefónica le ha presentado al distrito para un tema de seguridad ciudadana. Uno solo de los ítems, por ejemplo, presenta que los postes para poder instalar el sistema de videovigilancia, de cámaras de videovigilancia, que en el mercado están sobre 700 soles, 750, Telefónica presenta sobre los 2.000 soles cada uno de los postes. Esto ha generado que el alcalde deseche el trabajo, deseche el proyecto de obra por impuestos de seguridad ciudadana que se iba a desarrollar en el distrito de Huanchac por un poco más de 15 millones de soles, cuando el alcalde ha indicado que este proyecto no debería costar más allá de los 8 millones. Una seria denuncia que pone en tela de juicio esta modalidad de obra por impuestos y principalmente con Telefónica del Perú. Adelante, Nicolás, desde Cusco, Exitosa Noticias, José Espinosa. Muchas gracias, José. Sí, pues eso es chamba para la Contraloría, por ejemplo, ¿no? Sinceramente. O sea, eso es lo que debería estar ocupando el tiempo del Contralor y no andar persiguiendo a los maestros, ¿no? Es increíble lo que ha pasado. Yo hasta ahora simplemente no puedo creer lo que hemos estado viviendo en relación a la Contraloría. Luis Valdés Farías, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, está con nosotros. Bienvenido. Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí a tus servicios para informar a todos los peruanos respecto a los trabajos que venimos haciendo como gobiernos regionales del Perú. Lo primero que interesa saber es cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto al cambio en el gabinete. Bueno, la expectativa es de las mejores. En verdad conocemos a Mercedes Arauz, conocemos de su capacidad, su profesionalismo, su experiencia. Entendemos y sabemos que esa coordinación que venimos haciendo con los gobiernos regionales va a servir para llegar a los peruanos justamente y fortalecer el sistema de educación que has venido conversando tú con el señor Castillo, también el sistema de salud que ha colapsado en el Perú y también hay que reconocerlo así para poder enfrentar los verdaderos problemas del sector. Eso hay que trabajarlo también de manera planificada, ordenada, técnica, pensando socialmente en los peruanos que hoy no tienen una atención adecuada en las distintas regiones del Perú. Y eso lo sabe el presidente Pedro Pablo y en verdad, como tú también lo has dicho y lo has reconocido, eso no es de ahora, son décadas tras décadas que no ha habido una atención, digamos, adecuada en esos sectores tan importantes, además la infraestructura que es tan importante para el desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que...? Es decir, tenemos una regionalización que en realidad ha sido, desde el punto de vista formal, digamos, convertir los departamentos en regiones, que ha sido la salida más fácil, ¿no es cierto? Pero que no corresponde a lo que debería ser realmente un proceso de regionalización, ¿no es cierto? En verdad yo diría un proceso de descentralización, ¿no? Y así como está recogido y aprobado en nuestra Constitución política. Y hoy si tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación, en infraestructura, en tecnología, en desarrollo humano, es porque efectivamente la pirámide está invertida. Los recursos, ni las competencias, ni las capacidades llegan al interior. Claro, pero por eso, profundo. ¿Cuáles son las atribuciones y los recursos con los que cuenta en este momento realmente los gobiernos regionales para hacer lo que hay que hacer? Del 100% del presupuesto nacional de la República, solamente el 25% está orientado a las regiones y a las 1.800 municipalidades del Perú, lo cual hace imposible e inviable atender la necesidad de la población en todo el territorio nacional. Entonces, solamente el 25% para las regiones y los municipios, eso hace insostenible cualquier gestión. Entonces, en educación solamente pagamos planillas de los maestros. En salud solamente pagamos planillas de los profesionales de la salud. Pero queremos recursos para equipamiento, para implementación, queremos para infraestructura, para contratar maestros, para contratar médicos, especialistas, enfermeras, obstetrices, personal administrativo que son tan necesarios para el mantenimiento de los servicios. Entonces, solamente las regiones y los gobiernos locales tienen presupuesto para, digamos, actividades menores, pero no de desarrollo del país. Ahora, esto, digamos, tendría que estar integrado a una como estrategia de desarrollo macrorregional, ¿no es cierto? O sea, juntar las denominadas ahora regiones, que insisto, son los departamentos con otro nombre, ¿no es cierto? Y como usted dice, con más atribuciones que recursos, ¿no es cierto? Pero dentro de un plan, ¿no? O sea, ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es digamos, el futuro? ¿Hacia dónde estamos yendo? En verdad, ¿no? Hoy los gobernadores estamos más unidos que nunca y estamos trabajando con una visión compartida de desarrollo. Tanto es así que en la región nororiente hemos constituido una macroregión nororiente, conformada por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Amazonas y Loreto.
Esa es la Macronorte Oriente y estamos desarrollando proyectos de inversión en infraestructura, en salud, en educación, en seguridad ciudadana. Y eso es lo que le estamos haciendo llegar en las próximas semanas al gobierno nacional. Igual en el sur tienen una macroregión sur, ¿no? Y en macroregión centro también. Y la finalidad es atender a los peruanos. Entonces, creemos que esa forma de administrar el país tiene que cambiar. Tenemos que convertir a un Estado más ágil, más dinámico, más gerente y desconcentrar, descentralizar las competencias que no hacen otra cosa más que retardar la solución a los problemas del país. Entonces, hoy creo que estamos en plena capacidad de conseguir ese objetivo. Con el presidente Pedro Pablo hemos venido trabajando en los últimos meses y creemos que estamos por el camino adecuado, pero tenemos que poner una mayor velocidad, una mayor dinámica para que este proceso se acelere, ¿no? Y creemos que solo así podemos ahora sí atender al maestro, podemos atender al profesional de la salud, al ciudadano, que hoy no tiene internet, que no tiene vías de comunicación, que no tiene infraestructura de desarrollo en sus localidades, en sus jurisdicciones. Ahora, ha habido un problema bien serio en relación a las regiones con el asunto de la corrupción, ¿no es cierto? Y se pretendió dar como solución en algún momento el impedir la reelección, ¿no es cierto?, de los ya no presidentes, sino ahora gobernadores regionales. Y ha habido, ya no sé, ya perdí la cuenta de cuántos presidentes regionales o expresidentes regionales están presos o enfrentando procesos por corrupción. Pero lo cierto es que, digamos, la investigación, o sea, la primera interrogante que uno se hace es cómo sí pudo ocurrir esto, ¿no es cierto? Claro, en verdad hay que primero condenar todos los hechos y actos de corrupción a todo nivel de gobierno. Hoy tenemos dos expresidentes de la República presos, uno con una orden de captura, uno con investigación, y eso se da a niveles de gobiernos locales y regionales. Y hay que condenarlo y sí, hay que aprender de ello para fortalecer el sistema educativo, porque es ahí donde nace la corrupción. Hoy tenemos ciudadanos, digamos, que se dedican a estos actos impropios, repudiables, reprochables, pero algo está fallando, ¿no? Digamos que los niveles de gobierno, en todos los niveles de gobierno han habido actos de corrupción, hay que sancionarlos, hay que condenarlos, pero también hay que ver qué está sucediendo, qué está pasando. Claro, porque el problema es también, como nosotros tenemos una secuencia todos los lunes con Jenny Vilcatoma, que le hemos puesto Caiga quien caiga, para enfrentar precisamente estos temas de corrupción, porque yo estoy convencido de que la obligación de los medios es mantener encendidos los reflectores, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Porque en la oscuridad pasa cualquier cosa, y es el reino de la impunidad. Pero algo sobre lo que hemos venido conversando es que en el caso de los gobiernos regionales, o sea, por ejemplo, en el caso del gobierno regional de Ancash, de Cusco, de cualquier otro lugar donde se haya detectado actos de corrupción, no es que la corrupción era una corrupción del gobierno regional, era imposible que esta corrupción funcione. Por ejemplo, en el caso de Ancash, ¿no?, que el presidente Ollanta celebraba que gastaba el 100% del presupuesto y que era un ejemplo, en el mismo momento que, ¿no es cierto?, Ezequiel Nolasco se estaba encadenando diciendo que no solamente estaban robando dinero, sino estaban matando a la gente que denunciaba los actos de corrupción. Es decir, era imposible la corrupción del gobierno regional sin que ésta sea concertada con los ministerios respectivos. Si eran carreteras, con el de transporte, si eran hospitales, con el de salud, ¿no es cierto? O sea, y también el empresariado, también el privado. Entonces, para que haya una institución pública corrupta, tiene que haber un empresario corrupto, digamos, que lleve a esta situación de cosas que perjudica a todos los peruanos. Entonces, tiene que haber normas que no solamente sancionen al servidor público, al funcionario público, sino también la empresa privada, el empresario. ¿No? Creemos nosotros en la muerte civil para servidores públicos, pero también tiene que ser extendida para aquel que corrompe, ¿no? Es todo un sistema con el cual tenemos que luchar, pero sí me permito en esta oportunidad de hablarle a las familias del país, ¿no? Que tenemos que formar a ciudadanos que ayuden a construir una nación, un país sobre la base de la transparencia, el respeto, no la tolerancia. Eso es lo que tenemos que construir para que mañana más tarde no tengamos servidores públicos que atentan contra el país, contra el Estado y contra los más pobres. Claro, yo el otro día estuve en el Callao, que tiene la fama de ser así una mata de la delincuencia, y hablaba con gente joven que está promoviendo el arte, la música, el deporte, la cultura, y su reclamo es, o sea, necesitamos calidad de educación, necesitamos oportunidades para los jóvenes, ¿no es cierto? Porque no tenemos oportunidades los jóvenes. La mayor parte de los chicos que están ahí era gente muy joven, ¿no? Y lo que me llamaba la atención era lo otro. ¿Cuál es el mensaje? O sea, ¿cómo le vas a reclamar tú a los jóvenes
un comportamiento honesto y ético cuando tienes, como usted mismo ha señalado, 12 presidentes presos, uno con orden de captura? Es decir, si el mal ejemplo con respecto a la honestidad, es decir, si el mensaje de deshonestidad viene de la gente que debería ser digamos, los símbolos, digamos, de la moral pública, ¿no? Pero por supuesto, y son los símbolos de todo lo contrario. Pero por supuesto, y algo tiene que hacer el Estado para diseñar una política pública orientada a la familia. Es lo que tenemos que fortalecer, porque un niño bien formado en principios, en valores, difícilmente cuando llegue, digamos, a formar parte del Estado o llegue a ser parte de la sociedad activa, no va a incurrir en actos de corrupción. Entonces el tema es mayor, el problema es un problema estructural socialmente. Entonces hay que ver en la estructura social qué está pasando, qué es la familia. Y ahí el Estado tiene que diseñar una política pública orientada a eso. Si no, seguiremos sancionando a los delincuentes. ¿Qué esperan ustedes del gabinete de Mercedes Arauz? ¿Qué es lo que tendría que cambiar ahora? Porque está claro, hay un problema gravísimo de recursos en todos lados. Es decir, si en el hospital Loaiza no hay un tomógrafo, o sea, ¿cuál será la situación pues, de los hospitales de provincia? Además, es absurdo que alguien que tenga algún tipo de enfermedad o mal tenga que trasladarse hasta Lima para curarse por las carencias de nuestro sistema, para empezar, ¿no es cierto? Y sigue sucediendo. En verdad, más allá de lo que podamos esperar del gabinete de Mercedes Arauz, esperamos más de la clase política peruana. Entonces, por eso hemos llamado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales a la unidad nacional, pensando en los peruanos y deponiendo cualquier tipo de interés político. Entonces, para eso están las mesas de diálogo, ¿no? La conversación que tiene que haber tiene que ser fluida, constante, permanente. No puede haber un divorcio entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial. Acá somos un solo Estado y en función a los objetivos del país es sobre los cuales tenemos que sentarnos en una mesa a conversar. Diferencias vamos a tener muchas, pero intransigencia es lo que no podemos permitir. Ahora, eso parece difícil de pedir, ¿no? Porque estamos en un nivel de confrontación. Estaban pasando por unos días primaverales que no sé cuánto van a durar, ¿no? Digamos, ¿no? Así. Por el bien de todos los peruanos. Bucólicos entre las. Claro que ¿no? sí. Pero hay que pensar en los peruanos, hay que pensar en el país, hay que pensar en los peruanos, en las futuras generaciones. Estamos a portas de cumplir 100 años más de independencia y eso, el bicentenario, 200 años, y eso tiene que conllevarnos a reflexionar y pensar cómo queremos el Perú de mañana para las futuras generaciones. Lo increíble es que vamos a cumplir 200 años como república y estamos discutiendo, es decir, estrategias y temas que deberían haberse resuelto desde nuestra... Es como si estuviéramos fundando la república. Así es. ¿no? Hay que planear, y no celebrando 200 años de existencia. Hay que planear el desarrollo del país. Y estas discusiones innecesarias nos llevan, digamos, a desconcentrarnos del objetivo principal, que es el país. Ahora, usted, para terminar, que tiene... Yo estoy sinceramente preocupado porque yo creo que hay una especie de desconexión de la clase política o de la clase dirigente, para ser más claro, porque yo creo que esto no solo incluye a la clase política, sino a la clase empresarial, a la gente que ha dirigido los destinos del país en las últimas décadas, a la gente que se ha beneficiado con el crecimiento económico muchísimo más que nadie, ¿no es cierto? Y que piensa que el resto de la sociedad tiene que estar contenta porque han bajado los índices de pobreza o hay más gente en la clase media, que además es muy frágil. Estás en la clase media el viernes y de repente el lunes ya no porque te quedaste sin chamba, ¿no es cierto? Así es. O porque te enfermaste por el nivel de inestabilidad que hay en la vida de la mayoría de los peruanos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que hay un clima de descontento, de molestia en la sociedad, que si no es decir, es resuelto y si no tiene respuesta puede terminar en cualquier cosa. A mí sinceramente me preocupa este clima como de hartazgo de la gente con respecto a la situación, a lo que se agrega. O sea, encima de que las cosas no están como deberían estar, tienes corrupción amenazada con que una vez más haya impunidad, ¿no es cierto? Así es. Que no sean castigados los que tienen que ser castigados. Y vemos en el rostro de los peruanos ya desesperanza. Y eso es lo que tenemos que revertir. Porque si queremos crecer como país, tenemos que creer en nosotros mismos y entender que este gran proyecto país, ¿no? Todos somos parte del esquema de desarrollo, ¿no? Ni el ciudadano de a pie tiene que sentirse excluido, ¿no? Sino tiene que integrarse también empoderando a la sociedad civil para fiscalizar, controlar a las autoridades, por ejemplo, ¿no? Las autoridades elegidas por el pueblo, pensar en las propuestas, ofrecimientos que hicieron en campaña, solucionarle la vida a los peruanos.
Entonces, esto tiene que cambiar. Por eso, lo que ha sucedido dentro de lo malo, hay que rescatar lo bueno. Tiene que marcar un antes y un después. O sea, ya sabemos lo nefasto que es vivir en ese tipo de controversias, discusiones, de posiciones intransigentes. Hoy tenemos que todos sumar y llamar a la unidad nacional. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Luis Valdés Farías, él es presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, por estar con nosotros esta mañana. Yo creo sinceramente que tenemos que discutir, puede resultar trillado o achafo, pero hay que discutir la agenda como país, ¿no? Así o sea, es. hace 15 años el Acuerdo Nacional firmó políticas de Estado, son un papel escrito, no se ha hecho nada serio, ¿no? Con respecto a las grandes tareas nacionales que hay. Y sin embargo yo creo que hay esperanza de que las cosas sean diferentes, ¿no? Si cada uno hace lo que tiene que hacer. Tiene que ¿no? renacer esa esperanza del país. Bueno, muchas gracias una vez más a Luis Valdés Farías, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con Óscar Benavides, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, porque hay un problema ahora con esto de que este otro parche, ¿no? Que se está tratando de poner frente a la crisis de representación política en el Perú. Es decir, en vez de discutir una reforma integral del sistema de partidos políticos y de representación, se hacen parches por todos lados. La ley contra los tránsfugas, ¿no es cierto? Ahora están hablando de la bancada mixta de todos los que se salgan de los partidos, ¿no? Con los cuales fueron electos. Ahora se está estableciendo que ya no va a haber movimientos regionales y distritales, ¿no? Y creen que con eso están resolviendo algo. De ese tema vamos a hablar porque ha mortificado muchísimo a quienes no se sienten pues representados por los partidos políticos y que creen que los movimientos distritales y regionales expresan más, ¿no es cierto?, sus aspiraciones y sus necesidades. Entonces no vas a resolver por decreto, ¿no es cierto?, con una ley, algo que está en la realidad, ¿no? O sea, no vas a cambiar con un papelazo, un decretazo, una realidad cruda, ¿no?, que es lo mal que están los partidos políticos en el Perú. Pero de eso vamos a hablar tras la pausa con Óscar Benavides, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos en Radio Exitosa, este es el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades en todo el territorio nacional, son las 11:08 de la mañana y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Hemos conversado con el profesor Pedro Castillo Terrones. Lo que no queremos que ocurra es que termina o se suspende, porque eso es lamentablemente el punto en el que este tema está, la huelga de los maestros que tanta conmoción causó, y se dejan los problemas de lado y no se enfrentan las soluciones a todos los problemas que han sido puestos sobre la mesa. Y por eso yo quiero reiterar desde aquí una invocación al ministro de Educación, Guido Wexler, a que tenga el gesto de levantar todo tipo de medidas de represalia contra los maestros huelguistas, crear un puente de comunicación directo con ellos y inmediatamente hacer lo que ya se supone debería estar en marcha, que es el proceso de recuperación de clases. Yo creo que esto puede ayudar a curar las heridas que torpemente se crearon a lo largo de esta huelga y a encontrar el camino para discutir juntos, porque es imposible transformar la educación del Perú sin la participación directa y comprometida de los propios maestros. Estamos en la línea ahora con Luisa María Cuculiza. Luisa María, muy buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Sorprendidos un poco con lo que está pasando en Fuerza Popular, porque tenemos no solamente la investigación... ¿Y ahora qué pasa? Bueno, el congresista Arreati ha sugerido a Kenji Fujimori que renuncie a Fuerza Popular y cree su propio partido si se siente incómodo en Fuerza Popular. Qué barbaridad. Ya ese ya lo último que puede pasar. En vez de tratar de unir a los hermanos, en vez de reconciliarse todos ellos,
¿Cómo Ratti va a decir una cosa así? El día que Kenji quiera separarse del partido del que fundó su padre, va a ser imposible que sea una realidad. Entonces déjese de majaderías y de estupideces de estar hablando de cosas que no se van a realizar. El que el chico tenga un acercamiento con el presidente Kuczynski, el presidente lo trata con mucho afecto, ¿qué cosa tiene que ver con Fuerza Popular? O sea, porque él es invitado a Palacio, ya mejor que renuncie. Ahora, lo que yo he estado sentada al lado de Ratti 5 años, oiga, y era una persona muy coherente, muy tranquila en sus declaraciones. No sé qué le pasa a partir de la fecha. Bueno, porque él ha dicho que Kenji no cumple las reglas del partido, no participa en las reuniones de bancada, vota de manera distinta a los acuerdos que se toman en el grupo parlamentario. Y él dice, si veo un tipo indisciplinado, por más que sea Fujimori, lo saco. Todos tenemos iguales derechos y deberes. Si yo tuviera esa conducción, hace rato que lo hubiera expulsado, dice. Paso, macho. Bueno, es una cosa que no se puede aceptar. Yo no entiendo una cosa así. Definitivamente él siempre ha sido así, Kenji ha sido así siempre. Él va pocas veces a la bancada, él va pocas veces a las reuniones, él trabaja en silencio, él viaja por el país. Déjenlo tranquilo ese muchacho, ¿qué les hace? ¿Acaso insulta a alguien, veja a alguien, trata de inmiscuirse en problemas que no son los correctos? Hombre, déjenlo trabajar conforme él le dé la gana de trabajar. Yo sé que hay normas y pautas que seguir en el partido, pero no al exceso pues de que se le diga que forme otro partido. Ahora, Luisa María, hay quienes dicen que detrás de esto hay una pugna en realidad oculta por quién debería ser el candidato a la presidencia del año 2021 y que hay un entorno de Keiko Fujimori que ve con muy malos ojos la presencia ve a Kenji como una amenaza, digamos, ¿no? No, totalmente equivocado. Las veces que he hablado con Kenji y que son muchas las que me llama y le converso, él no tiene ninguna intención de ser candidato en el 2021. Eso póngaselo en la cabeza a la gente. Él dice, a mí me falta mucho por aprender, me falta mucho por caminar por el país y quizás en adelante podría hacer algo, pero él no es un hombre que ambiciona que va a quitar el puesto a Keiko. Le han dado una imagen totalmente equivocada. Y eso no puede ser posible porque déjenlo trabajar, como digo yo, él viaja, él lleva sus ayudas, él trae enfermos, yo lo ayudo a veces en los casos sociales, etcétera, etcétera, pero es su manera de ser. Ahora, ¿usted no cree que hay una...? Porque él también se siente incómodo, ¿no? El otro día poniéndose el parche ese, ¿no es cierto? Fue bien provocador, ¿no? No, bueno, lo del parche sí me parece que no estaba bien, pero con quedarse callado suficiente, ¿no? Pero es un muchacho que tiene muy buena voluntad y es una persona muy correcta. Ahora, ¿usted cree que él no aspira a ser candidato a la presidencia del 2021? ¿Qué él está pensando en el 2026? Así es. Quizás ya no estamos vivos, o al menos yo la que habla, pero... Usted tiene para rato, Lucha. Para rato. Tenemos. Bueno, si he salido de esta, ya salgo de todas, ya. Porque... ¿se pegó usted un susto? Bueno, no, pero un gran susto y un gran dolor, porque un infarto pulmonar en mi vida se me ocurría que dolía tanto. Pero las mujeres somos machas y aguantamos los dolores. Usted ya... Sí, pues los hombres somos llorones, estaríamos... Si le hubiera pasado lo que le ha pasado a usted, un hombre estaría hasta ahora echado en la cama llorando, así con la mano en la frente. Eso es verdad. Las mujeres son bravas. Por eso, esa imagen tan falsa, ¿no? De que las mujeres son el sexo débil. No sé de dónde salió, sinceramente. Sexo débil. Yo quisiera poner un hombre a parir un hijo. Dios mío. Se muere junto con el hijo adentro. Ay, por favor. Ya. Sexo débil. Las mujeres somos machos para aguantar el dolor, para salir adelante, para no vencerse, para no entrar en debatimiento ni en tristezas. Pero eso ¿con qué tiene que ver, Luisa María? ¿Con la maternidad, con la responsabilidad de tener hijos a los que atender, que no hay tiempo para detenerse porque la vida tiene que seguir y la responsabilidad está ahí? Porque el hombre agarra sus chivas y se manda a mudar, ¿no es cierto? Así es. Pero yo le quiero decir una cosa, y que con su radio se escucha tanto, que usted divulgue que mi última ley a la hora que se separa la pareja, que desgraciadamente se separan muchísimos y los hijos los agarran de piñatas, ¿no? Tú no lo ves, yo lo veo, sí. Especialidad y media. Luisa María, que la mujer que se quede en su casa a trabajar,
El hombre le tiene que pagar una mensualidad. Luisa María, la voy a interrumpir, disculpe usted, porque no me vaya a colgar. Justamente Kenji está hablando en este momento. Adelante, por favor, vamos a escucharlo juntos. Alberto. Gracias, información en vivo desde Kenji Fujimori. Libertad de conciencia en el voto Luchar, y por la defensa. Luchar por la libertad de conciencia en el voto y por la defensa de las libertades fundamentales. Yo considero que en el fondo lo que hay detrás de esta posible expulsión de mi partido es que hay gente que realmente no quiere ver al ingeniero Alberto Fujimori libre. Me voy a someter a todas las instancias de disciplina de mi partido. Y les digo que no se me ha cruzado por la cabeza renunciar a mi partido. Yo he recolectado 800.000 firmas para poder constituir lo que primero se llamó Fuerza 2011 y ahora es Fuerza Popular. Señores periodistas, quiero decirles, basta ya de este maltrato sistemático. Basta ya de trabajar al miedo. Muchas gracias. Uy. Eso ha estado fuerte, Luisa María. Luisa María, ¿está usted ahí todavía? Creo que perdimos la conexión con Lucha Cuculiza, pero está fuerte lo que ha dicho Kenia. Está muy fuerte. O sea, resumo así brevemente. Dice que se va a someter a la disciplina, pero... Luisa María, sí. ¿Escuchó usted lo que ha dicho? Él dice que se va a someter a disciplina, que hay gente que lo que quiere es que no quieren ver a Alberto Fujimori en libertad y que él va a seguir peleando por lo suyo, ¿no? Así es. Afortunadamente tiene un hijo que va a seguir luchando por él. Y eso es bastante. Sí. Qué complicada situación, ¿ah? O sea, pero ¿en qué puede terminar esto? ¿En la expulsión? ¿Qué pasaría si se expulsa a Kenji Fujimori? No creo que se llegue a ese extremo, de ninguna manera. De ninguna manera. Sí. De ninguna manera. Eso, quédense tranquilos, hombre, dejen de ocuparse de Kenji de una manera ya... Pero si sale ya hacen maltrato. Si hace una conferencia de prensa es imposible no ocuparse de él, ¿no? Pero desgraciadamente pues están atrás de lo que dice, de lo que no dice, de lo que hace, de lo que sí hace. Déjenlo tranquilo, como él mismo dice, no, déjeme de seguir, de maltratarme, de ver una situación que no es la correcta. Ay, Dios mío, tantas cosas por hacer por el Perú. Bueno, se ha escuchado muchos rumores sobre los maltratos a los que el entorno de Keiko supuestamente somete a Kenji en las reuniones, con respecto al trabajo de los asesores, ¿no? O sea, ha sido... La vez pasada fue suspendido igualito y al poco rato lo que él había dicho se aceptó en el pleno. Entonces, ¿de qué cosas se está hablando? ¿Ah? No, eso es un laberinto, hay que poner orden ahí, hay que poner orden y cerrarle la boca a todo el mundo y decir, cállense, dejen de hablar, dejen de opinar sobre esta situación, que yo y mi hermano nos vamos a entender de otra manera. Ese es el mensaje que usted le daría a Keiko, que maneje ella personalmente el asunto de su hermano. Sea como sea su hermano, yo los he visto mucho tiempo juntos, se quieren los dos, etcétera, etcétera. Entonces, que los dos arreglen si es que hay problemas, que los arreglen los dos. Porque de lo contrario, pues esto se va a hacer un circo, hombre. Muchas gracias a Luisa María Cuculiza por atendernos como siempre, tan gentil. Muchas gracias. Está complicado esto, ¿eh? Está bien complicado. Bien complicado. Ahora, el problema es que el otro día Zavala calculaba, cuando iba caminando así como si tuviera el país respaldándolo al Congreso, que Kenji iba a tener más votos. Tuvo un voto, el suyo, ¿no? En el tema de la cuestión de confianza. En fin, tenemos un último minuto. Wilson Sampaio es el árbitro para el partido entre Argentina y Perú. Es el brasileño, ¿no es cierto? O sea que está bien. No pueden hacer lo que quieran los argentinos, ¿no? Qué barbaridad. Pero en fin,
Vamos a seguir hablando de eso también porque vamos a ir el 5 de octubre a ver ganar a Perú en la Bombonera, repetir la historia. Está con nosotros don Óscar Benavides, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Siempre como tú, haciendo éxito en donde vas. Así que me acuerdo cuando hiciste una campaña para niño Ronald que murió en un albergue. Qué historia horrible, ¿no? Sacaste ahí una nota. Yo estaba cenando con mi esposa en un restaurante y llamamos al toque, entró la llamada, me pasaron contigo, y así que donamos todo el entierro, ¿no? Pero no tanto el donar, solo que vale, pero... Eso fue tremendo. Había una señora parada todos los días en la puerta de Canal 4 y yo decía, ¿por qué no? Y un día he salido a hablar con la señora. Señora, ¿por qué vine hace 3 días que la veo? Y me cuenta esta historia terrible. Su niño era un niño con... contagiado por SIDA. ¿No? Y que claro, murió en un albergue, sí. ¿No? Que además era entregado a su cuidado por... personas más adultas que estaban en rehabilitación. El niño tenía todas las enfermedades encima y murió en las condiciones más precarias y miserables que ningún ser humano merecía, y eso terminó en un proceso judicial, en un tremendo escándalo. Pasivien se llamaba el albergue, ¿no? Me acuerdo. Así que fue tremendo eso. Pero lo que hay que resaltar acá es tu acción, Nicolás, ¿no? Tu entrega, de llamar, ¿no? La gente, denunciar esto, y eso es importante, y eso lo recordamos todos los peruanos. Tremendo fue eso. Pero bueno, lo que nos trae hoy día don Óscar es este tema de que hay un dictamen que plantea la eliminación de los movimientos provinciales y distritales. Esto viene a ser una modificación del artículo 28994, perdón, ¿no? Y esto funcionaría en las elecciones del próximo año, que son precisamente las elecciones regionales, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Que solo podrían participar los partidos políticos? ¿O qué? ¿Los candidatos independientes? ¿Cómo sería esto? No sé, la verdad, de repente la mayoría que han hecho esto no han sido alcaldes, ni siquiera regidores, no saben cómo funciona. En primer lugar, había una propuesta del Ejecutivo para tratar de, justamente, hablar de la ley 1315, que se presentó el 26 de abril de 2017. Y otra propuesta es también de Partido de Alianza para el Progreso, también la ley 1879, precisamente hablar del artículo 3 y 5, pero ninguno han hablado del artículo 17. Hablar del artículo 17 está eliminando los movimientos regionales y locales, pero acá no hablan solamente regional sí, pero sí los movimientos locales sí dice que debe desaparecer. Si eso sucediera, si eso se aprobara, simplemente estaría un estéril. O sea que obligadamente tiene que irse a inscribirse a un partido político. ¿Sí? Después de que elecciones, otra vez se Claro, pero el problema que tienes es que tendrías que escoger entre los partidos que existen, porque para crear un partido político... en este momento tienes que recoger más del 4% de las firmas del padrón, o sea, estás hablando de más de 700.000 firmas y ya no tienes tiempo. Y me parece que han olvidado aquellos partidos que nacieron como movimiento. Se olvidaban, ya estamos formados, no hay que hacer más partidos, ya correcto, pero hay que eliminar a los gobiernos locales. Sería algo estéril y no tiene fundamento, puesto que al día siguiente de que terminó otra vez el partido, otra vez ya no hay una representatividad de los partidos políticos a nivel nacional. Claro, pero es que ese es el problema de fondo, creo yo, ¿no? O sea, los partidos son al final clubes electorales unidos alrededor, en la mayoría de los casos, de la figura de una persona. Yo lo digo incluso, yo lo comentaba ayer en relación al APRA. El APRA dejó de ser un partido unido alrededor de la ideología que fundara, ¿no es cierto?, Víctor Raúl Haya de la Torre, y no solamente él, sino una playa ahí de intelectuales y de pensadores que tenían ideas sobre qué cosas hacer en el Perú. Es un partido alrededor de la figura de Alan García, ¿no es cierto? Y de su entorno. En eso terminó convertido lamentablemente. Y eso te pasa y se reproduce con todos los partidos, hasta los nombres de los partidos, ¿no es cierto? No sé. PPK, o sea, el partido que se llama Peruanos por el Cambio, o sea, se llama como su líder. Entonces el líder se va y el partido obviamente desaparecerá. No sé y no tienen vida real, los comités no existen más que cuando hay elecciones, pasan las elecciones y desaparecen, no tienen presencia en la vida social. Entonces, pero uno tiene que, si quiere participar en elecciones, ir a escoger alguno de los partidos que existen. Eso es... Totalmente, no sé si quieren ellos controlar, ¿no? De esta forma, ¿no? La opinión del Perú profundo, de los gobiernos locales, ¿no? Que se organizan justamente por aspecto vecinal.
En lugar de corregir algunas cosas que faltan, ahora que tenemos la mayoría absoluta, debe corregir los errores que hay ahí. Por ejemplo, el domicilio múltiple, ese saca la vuelta. Yo alquilo una casa 2 años atrás y algo se presta para eso y con ella soy candidato. O de repente compro un lote, compro una casa, yo vivo en el Callao, pero yo puedo ser alcalde de diferentes lugares. Entonces, todo esto, pues, ¿quién debe ser el alcalde o alcaldesa? Debe ser alguien que vive en su lugar. Que está comprometido, que es un representante directo de los vecinos, ¿no? Claro. Pero no, algunos ya fabrican eso con la finalidad de que dan su cota para el partido político X y ya son candidatos. Entonces, a veces, antes funcionaba el arrastre, ahora menos mal que ya no funciona el arrastre, siempre ahora es el líder local, ya no funciona el insulto, ahora es las propuestas que tiene que tener, y la propuesta tiene que ser alguien que conoce su región, conoce su provincia, conoce su distrito. Eso es lo que hay que proponer. Ahora, ¿y qué van a hacer? Porque ya ocurrió un primer hecho significativo, que es el impedir la reelección, ¿no es cierto? Como si eso fuera una solución. Además es absurdo, porque dicen, está prohibida la reelección, pero no está prohibida, o sea, digamos, para los gobiernos locales, pero no está prohibida para los congresistas, ¿no? O sea... Mira, Nicolás. O sea, se aplica la misma lógica. Mira este abuso que han cometido, ¿no? ¿Cómo es posible que los alcaldes, ¿no?, que son elegidos por los vecinos, ellos tienen revocatoria? Ellos lo ponen y lo sacan. Y sin embargo, ahora el Congreso va a designar a quién se le pone. Pues, ¿cómo es posible que vaya a eliminar, por lo menos, ¿no?, que haya una reelección inmediata? Eso ya debe interpretar el Jurado Nacional y el Tribunal Constitucional, así como ha hecho también ahora para el Congreso. Creo que es ilegal. Nosotros hemos ganado con otras reglas. No es posible, ninguna ley es retroactivo. Y por lo tanto... Claro, ahora, claro, cuando ustedes fueron electos estaba vigente una ley. Entonces no te pueden decir, no, la ley cambió, ahora ya no te puedes reelegir. No, un momentito. Cuando yo me elegí, la ley me permitía. Claro. Cuando yo fui electo, la ley me permitía reelegirme. O sea que esa es la ley que se aplica. Inmediato, por lo menos. ¿Por qué? Ahora, eso plantea un problema constitucional, pero también lo plantea esta pretensión de modificación, ¿no es cierto? Porque está atentando contra el derecho de la gente a agruparse, ¿no? Ya no va a opinar nada, ya está hecho. Han dicho la mayoría que eso no va a opinar. Y eso que lo diga el Jurado Nacional o el Tribunal Constitucional, mira lo que es. Entonces, por lo tanto, es una forma abusiva hacer semejante cosa. Entonces, yo creo que, al contrario, la mayoría debe corregir los errores para poder practicar una verdadera democracia en el Perú. ¿Qué van a hacer ustedes, Oscar, en la Asociación de Municipalidades del Perú frente a esto? Estamos haciendo un congreso nacional, justamente le hemos alcanzado oportunamente al Congreso las opiniones de diferentes estudios jurídicos, ¿no? Pero era en vano, ya no va a haber el pleno. Ahora estamos haciendo este congreso el día 19 en el Hotel Sheraton, todos los alcaldes van a venir, ¿no? Más de 1.400, 1.500 alcaldes vendrán, justamente para tratar, estamos invitando también a los ex representantes del Jurado Nacional, al Tribunal Constitucional y todas las autoridades para su opinión, y ahí vamos a tratar de exigir la interpretación del Jurado Nacional, ¿no? Es un recurso que es importante, y también el Tribunal Constitucional. No es posible, en esta acción abusiva que hacen a los gobiernos locales que han ganado con otras reglas, ¿no? Entonces, no es posible. Y aparte de eso, pierde el Estado, pierde la ciudad, porque el alcalde nuevo viene a aprender. Hasta que aprende pasó 1 año, 2 años. Y por ahí Claro, porque además no, es decir, se supone que el móvil para este tipo de decisión es el evitar la corrupción, ¿no es cierto? Porque no es que porque un alcalde se reelige es corrupto o es, digamos, honesto. O sea, son otros los temas que hay que revisar, hay que afinar los mecanismos de control. O sea, todavía no se termina de resolver, por ejemplo, quién le está pagando en este momento a los funcionarios de Contraloría en los municipios y gobiernos regionales. Bueno, algunos están pagando la Contraloría, pero algunos siguen todavía pagando los municipios. Entonces, en este caso, porque como usted acaba de decir, el control. Nosotros, como a la Asociación Municipal del Perú, estamos haciendo eventos para fortalecer capacidad de los alcaldes. ¿Quién los capacita a los alcaldes? ¿Cómo vienen a ser alcaldes? Entonces, mínimamente los partidos políticos, los movimientos regionales, tienen que capacitar a sus candidatos o candidatos para que conozcan la ley orgánica de municipalidades. Esta es la responsabilidad del Estado. Entonces, si yo, por ejemplo, he sido capacitado 3 meses antes como candidato por doctor Alberto Andrade Carmona, y contratado un instituto. Bueno, entonces, y después de ganar 1 mes más, 4 meses me capacitaron, por lo menos para aprender a grandes rasgos la ley orgánica municipal. ¿Qué partido político lo hace?
Nadie. Algunos partidos políticos reciben una cantidad de aporte, dicen, para poder el partido, y ese es el candidato, el que da más. Ojalá que en estos tiempos no haga eso. Sí, pues. Siempre se ha manejado así. Entonces, no es posible de que haga esto, puesto que hay alcaldes innovadores, hay alcaldes productivos, hay alcaldes que están haciendo una gestión. Claro, por eso yo le doy la razón una vez más a Patricia Donaire y en todo este pleito que terminó con su salida de Fuerza Popular, en el sentido de que lo que se necesita acá es una discusión completa de reforma de nuestro sistema de representación política. Y no andar parchando, porque es un parche sobre parche. Y simplemente esto va a ser un desmadre para la elección del próximo año. Tenemos la mayoría absoluta, es nuestra oportunidad para corregir, para que esta democracia marche bien. Pero lamentablemente no es así. Algunos se suman, tienen 5, 6, 7 y corregir, también se suman negativamente. Yo quisiera invitarle al que más dice que no, que sea alcalde. Es importante. Ser alcalde de los distritos consolidados es más fácil. Pero aquí es alcalde del Perú profundo. Aquellos alcaldes que están ganando 800 soles, 1.200 soles, 1.400 mensual, ¿no? El decreto de la Suprema, la 025, no se puede derogar hasta ahora, que no permite contratar un buen técnico, un buen gerente con esa plata. No va a ganar más que el alcalde. Todo esto pues hay que corregir. Entonces, para eso estaríamos ahí en el Congreso, para corregir eso, para tratar de consolidar de la base una verdadera democracia. Muchas gracias a Óscar Benavides, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, de la Asociación de Municipalidades del Perú, por estar con nosotros. Muchas gracias. O sea, otro tema de bronca que nos lleva al mismo punto. Hay una profunda crisis de representación política. Los partidos en el Perú son clubes electorales. Se forman cuando hay elecciones, desaparecen cuando no hay elecciones. No tienen comités que funcionen. No están siendo parte de la vida social de la gente. Vayan ustedes a cualquier huelga. ¿Dónde están los partidos? Cuando hay protestas, cuando hay problemas en la sociedad, no están los partidos. Y tienen que estar, pero eso no lo van a resolver por decreto. Es absurdo lo que están pretendiendo hacer, pero en fin, ojalá que nos escuchen. Muchas gracias, don Óscar Benavides, una vez más. Antes de la pausa, un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y a exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Si no pasan los controles, no sale a la venta. Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedes tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Regresamos con Jaime Antesana para hablar de la legalización del aceite de marihuana que está avanzando en el Congreso y para hablar de la situación que sigue siendo crítica en el Braem, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro. Volvemos. Estamos en Radio Exitosa, son las 11:38 de la mañana, 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas a nivel nacional, y esto es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única fábrica de colchones en el Perú que realiza todo el proceso de producción? Desde la elaboración de los resortes, la producción de la reconocida espuma Zebra y el ensamblaje completo, lo que le permite tener la garantía de entregarte el colchón de la más alta calidad para asegurar tu descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años, soñando contigo. Álvaro Tapia nos trae información de último minuto del Congreso, donde Kenji Fujimori hace unos minutos dio una explosiva declaración. Adelante, Álvaro. Gracias, Nicolás. Información en vivo desde el Parlamento Nacional. Nosotros nos encontramos con el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Congresista, buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. ¿Cómo ha tomado las palabras de Kenji Fujimori? Le ha mencionado que en este caso pide perdón por perder el tiempo por las mezquindades que presenta en este caso Fuerza Popular. ¿Cómo ha tomado estas palabras? Yo lamento en realidad que Kenji tome el nombre de su padre y el indulto que todos estamos pidiendo como una excusa para las graves inconductas y enfrentamientos que tiene Kenji hace mucho tiempo con la bancada de Fuerza Popular. Yo creo que él tiene que asumir su responsabilidad y ojalá pueda encontrar el camino. No entiendo cómo él dice que lo que queremos es expulsarlo porque no buscamos el indulto a Alberto Fujimori. Sin embargo, él en un momento dado, recordemos que fue a visitar a Ollantaytamala, quien negó ese indulto, ¿cierto? Así que no es muy coherente lo que dice Kenji. Inclusive el Benjamín de los Fujimoris ha mencionado que él ha recolectado las firmas para precisamente crear este partido político. Si él cree que haber recolectado las firmas le da patente de corso
para que pueda insultar y confrontar a la bancada, se equivoca. Él es un congresista igual que todos nosotros, sujeto a las mismas normas, tiene los mismos deberes y derechos que cada uno de los 71 congresistas de Fuerza Popular. Continúa entonces esta sanción que se la van a poner a futuro. No, acá hay una sanción anterior. Lo que ha pasado anoche es que se le ha abierto un proceso disciplinario, que obviamente tiene su proceso, y finalmente después de eso se tomará la mejor decisión. Muchas gracias. Ha sido palabras entonces del congresista Héctor Becerril. Informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Esto se pone, yo creo, color de hormiga, como dicen. Porque está yendo como por un tren esto a algún tipo de sanción. Es más, recuerden que ya tuvo una sanción, ¿no? De suspensión inicialmente. O sea, ¿cuál vendría a ser la siguiente? La separación del partido, una sanción más severa. O sea, ¿qué es lo que va a pasar finalmente? ¿Y qué ocurriría si Alberto Fujimori es indultado? ¿Inclinaría la balanza a favor de Kenji Fujimori? ¿Se va a partir la bancada de Fuerza Popular? Bueno, todo esto puede pasar. Hay que estar atentos a lo que ocurre en los próximos días, porque es un cambio que no es poco significativo. La posibilidad a la que algunos apuestan de que Keiko Fujimori pierda el control de la mayoría del Congreso no es poca cosa. Está con nosotros Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico y terrorismo. Bienvenido, Jaime. Buenos días, Nicolás. El primer tema que queríamos tratar contigo es del uso legal de la marihuana, que se ha aprobado ya en otro nivel en el Congreso, ¿no es cierto? Y todo indica que va a tener el respaldo o no, ¿no? Porque es razonable, o sea, son aceites que se usan para controlar dolores, convulsiones, ¿no? A ver, la cocaína tiene usos legales, farmacológicos, medicinales o científicos, como lo llaman otros. Sin embargo, tiene un área mayoritariamente en el Perú, ¿no?, ilegal. La fracción que va a los usos medicinales tradicionales o benéficos es mínima. Lo mismo ocurre con los derivados de la amapola, que es el opio, la morfina. Por ejemplo, la morfina tiene usos medicinales, calma los dolores de enfermedades terminales, y obviamente también en el caso de la marihuana o cannabis, también tiene usos medicinales, el aceite. El asunto es lo siguiente. En el Perú, de acuerdo al mapa que estoy elaborando, que pienso darlo a conocer a través tuyo, he descubierto que hay 21 regiones con áreas de sembríos de marihuana. 21. La dimensión de las plantaciones de marihuana en el Perú es lo que no se quiere ver. Se discute la legalización, digamos, de una parte de la marihuana para usos medicinales, es decir, para hacer el aceite. Es absolutamente razonable. Es razonable, yo estoy absolutamente de acuerdo. Si el aceite va para los epilépticos, para la gente que sufre de Alzheimer y el cáncer, bien. Incluso hasta para el área recreativa. Nunca nos podemos cerrar a esa posibilidad. Es decir, de legalizar la marihuana para el uso recreativo como Uruguay, como en algunos estados, los Estados Unidos. Pero habría que abrir el debate, ¿no? Porque en realidad en el Perú se usa la marihuana hasta como un cigarrillo ahora. Uno camina por las calles y hueles a marihuana. Entonces, de hecho... ¿Cuán extendido está realmente el consumo de marihuana en el Perú? El uso de la marihuana está en su momento más importante. O sea, nunca se ha consumido marihuana como ahora, ¿no es cierto? Ni la cocaína. Pero hay una idea de cuánto se está consumiendo, de cuántas toneladas se producen. Las cifras de Cedro para mí no son ya serias, no captan la realidad. Lo que yo encuentro es que no hay distrito rural andino o distrito amazónico más alejado del Perú o distrito urbano, ¿no?, de la costa peruana, donde no se consume la marihuana en enormes proporciones. ¿Ya? Eso es un dato de la realidad. Ha desbordado todos los cánones que nosotros conocíamos hasta 5, 4, 8 años. Esto se ha desbordado, ¿no? Entonces, bien, se quiere legalizar, ¿no?, digamos, el uso del aceite de la marihuana. El uso medicinal, digamos. El uso medicinal. Pues bien, pero eso nos debe llevar a abrir el tema de cómo está la producción de marihuana en el Perú. Ahora, tú dices que también está ocurriendo algo parecido con el clorhidrato de cocaína, porque, o sea, hay un fenómeno que a mí me impresionó mucho. El otro día veía reportajes sobre la crisis que hay en Brasil. Yo veo mucho el programa Fantástico, me parece un espectacular programa periodístico, un ejemplo.
y hablan de los niveles de violencia, de las guerras enfrentadas por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque ya Brasil dejó de ser una zona de tránsito de la droga y es uno de los países que más clorhidrato consume en el mundo, ¿no? Mira, Brasil desde el año 2008 decíamos que marchaba a ser el país de mayor consumo planetario. Yo creo que del 2008 a la fecha han pasado 9 años. Yo creo que ya Brasil... Es probablemente el país donde más se consume cocaína del mundo. Definitivamente es el país de mayor consumo de cocaína del mundo entero. Ha desplazado a los Estados Unidos. Y lo tenemos al costado. Y lo que ves tú en la rosiña que ha habido, porque se están matando ahí entre las bandas, son bandas de distribuidores de droga que están disputando el mercado clandestino, el mercado ilegal. Ahora, no solo ese es el proceso de favelización, acá también se da lo mismo. Las bandas, ¿no? O los microcomercializadores dedicados no a la marihuana solamente, porque acá el microcomercializador vende marihuana, vende pasta y vende clorhidrato de cocaína. También venden sintéticos. Entonces las bandas se están agarrando a balazos. ¿Y esos sintéticos de dónde salen? Estas metanfetaminas, ¿esas se están produciendo acá en el Perú? Yo creo que sí. Yo creo que ya se debe estar produciendo porque no es una elaboración sofisticada. No es patrimonio de ningún país. Pero volvamos a la marihuana. Yo creo que estamos en estos momentos en un proceso que yo llamo el boom de la marihuana. El Perú debe ser el segundo productor mundial de marihuana a escala planetaria. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ya hemos superado a Ecuador, hemos superado a Colombia, no hemos superado obviamente a México, que es territorialmente mucho más grande que el Perú. Entonces el Perú se debe estar... Además, donde hay una tradición más antigua de marihuana, ¿no? No creas, ¿ah? ¿No? Surge más o menos en el mismo periodo, ¿no? Entre México y Perú hay muchas semejanzas, no solo en cuanto a la cocaína, no solo y a la marihuana. Nuestras diferencias más notorias es en cuanto a la amapola, del cual se extrae el opio. ¿Y cómo está lo de la amapola? Nosotros estamos produciendo también. Sí, también. Yo he elaborado... Lo que en Colombia llamaban el opio llanero, ¿no es cierto? Porque es una variación, es digamos, un pariente del opio asiático, ¿no? Así es. En el Perú tenemos 13 regiones del Perú con áreas de producción de amapola. Tengo un mapa que lo voy a dar a conocer en base a fuentes abiertas, es decir, las intervenciones policiales de interdicción a las plantaciones de amapola. O sea, ¿qué significa eso? ¿Que nosotros estamos produciendo el látex? El Perú es... ¿O ya estamos produciendo la heroína? ¿Cuándo llega aquí el opio? El opio llega en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Más o menos de 1845, con la llegada de los inmigrantes... De los inmigrantes chinos, de los coolies, claro. Con los coolies, ellos. Entonces, en Perú empieza, desde 1840, más o menos, empieza a consumir opio por los chinos, ¿no? Y el opio era traído ¿de dónde? De Francia, ¿no? Era importado por los gobiernos, tenía impuestos, por lo tanto, si lo vemos con los ojos de la normatividad actual, Francia sería un narcoestado y el Perú también lo sería. Pero, bueno, como no estaba criminalizado... Se importaba legalmente. Se importaba y tenían impuestos como el tabaco, el licor, igual tenía impuestos el opio, ¿no? Bien, en el Perú, ¿cuándo se empieza a cultivar la amapola? En 1890. Es decir, casi la última década del siglo XIX. ¿Dónde? En Cajamarca, Amazonas y también Piura. ¿Tanto tiempo? Yo no tenía esa referencia. Es bastante antiguo. Pero yo diría que su despegue, el proceso de amapolización en el Perú, arranca en 1996, cuando se expande hacia Ancash. Y desde ahí no ha parado hasta cubrir gran parte de 13 regiones del país. Así es que en el Perú el narcotráfico no se reduce. Es decir, de lo que tú estás hablando, Jaime, que es sorprendente, es que no solamente somos uno de los más importantes, sino el más importante productor de clorhidrato de cocaína, sino somos uno de los más importantes, sino el más importante productor de marihuana, sí, sino que además producimos... En este momento, ¿qué? Por eso te pregunto. O sea, cultivamos amapola, pero ¿hasta dónde llega nuestro proceso de elaboración? En el proceso... Porque se supone que lo que tú sacas es el látex y el látex tiene un proceso de industrialización en el Perú estamos, hasta la heroína. En el Perú estamos en pleno momento de tránsito del látex de opio a la morfina. Tanto en Piura, Cajamarca como Amazonas se ha encontrado ya morfina, ¿no? Que va obviamente por la salida... O sea, producida ilegalmente, digamos, ¿no? La que obviamente ilegalmente, eso no es para la industria farmacológica. Estamos hablando del narcotráfico. No estamos hablando de los organismos del Estado que deberían producir esto. Entonces, todo eso está empañado y por eso es que no vemos la real dimensión del narcotráfico. Este es realmente muy fuerte, ¿no? Ahora, pero ¿cómo enfrentas ese fenómeno? Porque alguna gente lo que sostiene es...
Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Son productos de consumo masivo que son dañinos para la salud, ¿no es cierto? Pero el cigarrillo está recontraprobado que es dañino para la salud, ¿no? Pero bueno, acá hay el ingrediente de la asociación entre consumo de drogas y delito y violencia, pero en fin. Y alguna gente sostiene, habría que ilegalizarlo porque eso te destruye el comercio ilegal y por lo tanto las bandas y ¿no? O sea, es una discusión bien complicada. En algunos lugares... Toda la normatividad internacional arranca en 1912, ¿no? Con la Convención del Opio, ¿no? Después han habido una serie de convenciones hasta llegar a la Convención del 61, que finalmente coloca la coca, la marihuana y la amapola en la lista 1 de estupefacientes. Es decir... De sustancias prohibidas. Lo prohibió, ¿no? El prohibicionismo. Pues bien, ¿es posible salir de esto? ¿Es posible plantear la legalización? Yo diría que una solución radical es la legalización. Pero ¿es posible? Todas las personas que han concurrido alguna vez a las convenciones internacionales, la del 88, la que ocurrió hace 8 años en Viena, señalan de que la correlación planetaria es a no abrir, ¿no?, el camino hacia la legalización. El único caso que se está dando es el de la marihuana, nada más. Entonces, no, porque además es una realidad. Si tú tienes... ¿cuánta gente puede estar consumiendo? Cientos de miles de personas pueden estar consumiendo... Más de 2 millones, yo creo, aquí fácilmente. En el Perú. ¿Sí? ¿Tanto? Sí. Es enorme. Es donde vas, está la marihuana. ¿Dónde vas? Y como es la pasta, como es la cocaína. Porque la cocaína cuesta muy barato ahora. Que en el Perú somos primer productor y exportador mundial de clorhidrato de cocaína. Estamos hablando de 569 toneladas de producción anual. Enorme, ¿no? Enorme. Claro, pero para eso necesitas miles de toneladas de insumos químicos y necesitas todo. O sea, eso es imposible sin una red enorme de corrupción, ¿no? Bueno, ¿y qué hace el Estado? La marihuana y la amapola, opio, es prácticamente inexistente. Lo único que existe para el Estado peruano es la coca y la cocaína. Y sus cifras están alejadas de la realidad. Alejadísimas. Bueno, pero lo que estás hablando, Jaime, es algo que es sorprendente, ¿no? Es decir, que es como una realidad bastante distinta a la oficial sobre el problema de las drogas ilegales, digamos, las sustancias prohibidas. Yo he prohibidas. hablado con la gente de Bebidas, les he dicho, estoy por soltar el mapa de la amapola. Lo que pasa es que las coyunturas políticas en el Perú hemos estado de un hecho tras otro. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Cuánto dinero se puede estar moviendo? Tú dices que hay más de 500 toneladas de clorhidrato de cocaína. En el caso de la cocaína, estamos hablando si estamos hablando de 569 toneladas de producción anual, hay que restarle lo que va en decomisos, lo que va al consumo interno. Más o menos estamos redondeando unas 520 toneladas anuales de exportación. Eso a $4.050 el kilo puesto en frontera o free on board, puesto en barco, estamos hablando de unos 2.250 millones de dólares. Que están entrando a la economía. Solamente por cocaína. Ahora, si sumamos una hipótesis de la marihuana, ¿no? ¿Y qué cifras tienes tú de la marihuana? No hay cifras, pero o sea, lo que podemos es obtener cifras de las operaciones realizadas, tanto en superficie como en producción, digamos, miles de plantas. Yo creo que eso nos podría dar una idea, ¿no?, de los costos y por lo tanto en algún momento vamos a poder... Digamos, pero ¿de qué puedes estar hablando? Bueno, en este momento a la economía peruana pueden estar entrando 3.000 millones de dólares. Yo creo entre 3.000 a 3.500 millones de dólares, tanto de cocaína, opio y marihuana. Que están entrando a la economía. Así es. Y que están en la calle, ¿no es cierto? Están en la calle y están en la economía. Están en la política. Están en la política, ¿no? Por eso es que yo me preocupo mucho del tema de la narcopolítica. Pero en fin, o sea, la idea de esta entrevista era venir a hablar sobre lo de Tircus, que ha pasado hoy. Sí, pero es que esto es increíble lo que nos estás contando. Yo creo que para cualquiera que lo esté escuchando resulta sorprendente, ¿no? No es sorprendente, porque en todas las regiones hay marihuana. No, yo sé, pues, pero que lo empaquetes y nos lo sueltes así, o sea, imagínate lo que estamos hablando. Ahora, lo increíble, yo hasta ahora no puedo creer, el 28 de julio el presidente de la República habla de los grandes problemas del país y no habla de este problema del narcotráfico, no existió en su discurso, ¿no?, que es un asunto gravísimo, y no habla del otro tema, que resulta que en la huelga magisterial fue el centro de la agenda, la amenaza del resurgimiento de Sendero Luminoso a través del Movadep. Es que la amenaza... ¿Cómo no vas a hablar de eso, pues, pero si son problemas hoy trascendentes? El Movadep, cualquier organismo autogenerado del senderismo, ya no es una amenaza a la realidad, a la seguridad nacional.
Hoy la amenaza es el narcotráfico, que está dentro del Estado peruano, que está en la política, ¿no? Que está desde el Callao hasta Tacna, hasta Tumbes, hasta Loreto o Madre de Dios, para que sale por nuestra frontera. El narcotráfico es el que está dentro de la estructura política de este país. Ahora, tú tenías, como lo has dicho, tienes razón, hay una denuncia sobre un hecho extraño que ha ocurrido, ¿no? Hay un... ¿De qué institución es porque esto es un hecho que ha ocurrido en el BRAEM, ¿no es cierto? A ver, lo que ha ocurrido es el día 11 de septiembre, justo el día que salía Marisa Garrioleca y en la que toda la prensa se volcó considerándole pues a ella una gran amenaza, cuando una persona en sí misma no es una amenaza, ¿no? Obviamente la amenaza está en estas zonas. Lo que ha ocurrido el día 11 a las 7 de la mañana es que 4 personas han interceptado en un lugar llamado Jesjajasa, ¿no? En el centro poblado de Tircus, Huanta, Braen, las alturas de Huanta, la salida de la ceja de selva. Ahí ha interceptado una camioneta, han sacado a la fuerza y con lisuras al chofer. El chofer ha salido y su esposa, que iba en la camioneta, ha salido detrás de él, se lo han llevado 80 metros y le han disparado 2 balazos. Eso es lo que cuentan las fuentes locales de ahí. Bueno, esto habrá ocurrido. A las 7 fue la interceptación, a 20 minutos han hablado. Según lo que se ha contado es que estas personas habrían pedido 50.000 soles a Rafael Escalante, el occiso, ¿no? Que estaba con su esposa. Su esposa estaba ahí, es mi esposo, y bueno, le han pedido 50.000. Obviamente, él, según lo que se cuenta de la viuda, él ha dicho, no, ¿de dónde voy a sacar 50.000 soles? Y lo han asesinado a 80 metros de la camioneta. La población de Tircus, Bramadero, ¿no? Que forman parte de este centro poblado, han salido, más o menos ellos en 40 minutos se han enterado, ¿no? Estamos hablando de 7:20, cerca de las 8, la población se concentró y salieron en 2 grupos, buscando a los autores de este asesinato. ¿Y qué es lo que encontraron? Han llegado a la camioneta, ¿no? Han seguido las huellas de los 4 personas y lo que se llevan es una sorpresa, que corriendo a 800 metros encuentran a 7 militares. 7 militares y después en alrededor aparecen otros 8 militares, todos con armas, ¿no? Que usa el ejército, que es AKM. Entonces ellos se llevaron una enorme sorpresa, lo han amurallado, como dicen ellos textualmente, o sea, lo han cercado y les han dicho si han visto a los autores de este asesinato. Ellos dicen que no han visto nada, y les dijeron, por favor, vamos al lugar donde han ocurrido los hechos. Se supone que son militares, ¿no? Y están en una zona altoandina, que es ruta de la droga. En consecuencia, ellos no han querido moverse, ¿no? Han llegado los de Caruarán, otra comunidad altoandina que ha sido guerrera, legendaria en la lucha contra Sendero Luminoso. Los han seguido cercando desde más o menos las 10:30, 11 de la mañana han llegado los de Caruarán. ¿Y qué resulta? Que los han tenido cercados, ellos se han presentado como miembros de la Fuerza Aérea. ¿No? Eso es lo que han dicho, somos de la Fuerza Aérea. Inicialmente no han querido decir de qué organismo eran, pero eso es lo que han dicho, de la Fuerza Aérea. Pues bien, los han tenido cercados, no han querido ir al pueblo de Tircus, no han querido moverse del lugar, hasta que llegaron 3 helicópteros. Yo le he dado al productor, le he dado el video donde se ve que los helicópteros rescatan, digamos, a estos... Sí, rescatan. Porque rodeados por la población que los hacía responsables del asesinato. Claro, ellos querían saber, ¿por qué no van al lugar donde ocurrió el asesinato? Si está ahí nomás. Ellos no han pasado ni una hora del asesinato y la población ha salido a buscar a los autores. Siguiendo las huellas que dejaron los 4 personas, se encuentran con 7 militares ocultos. ¿Pero eso qué significa? ¿Que estás sospechando de que están involucrados en actos de extorsión? Bueno, obviamente por el testimonio que ha logrado salir de la familia, todos en el pueblo ya lo saben, le ha pedido 50.000 soles, ¿no? En el momento en que lo sacan a peñones de la camioneta, lo llevan 80 metros para que la población que estaba dentro de la camioneta, que eran profesores del colegio, de la institución educativa de Tircus, porque estaba a unos minutos nada más de Tircus,
y los otros iban en la tolva. Estaba lloviendo en ese momento, por lo tanto no vieron. Pero los profesores que iban en la camioneta sí han observado esto. Por lo menos que se lo ha llevado, ¿no? Al parar la camioneta han disparado un tiro y lo han decidido, alto, carajo, o sea, que baje, ¿no? Lo bajaron y se lo llevaron 80 metros. La gente ha llegado en 45 o 50 minutos, o menos de 45 minutos, según lo que me cuentan, y como ellos conocen la zona, han peinado el área, han seguido las huellas y de pronto han llegado y se han encontrado con los 7 militares. ¿Y se ha podido identificar quiénes eran? ¿Se sabe algo de esto? Algunos de los nombres existen, pero lo que yo no estoy todavía obviamente responsabilizando, la población tampoco lo quiso responsabilizar. Lo que les ha dicho es, si ustedes están acá en esta zona, vamos al lugar donde ha ocurrido. ¿No han visto? O sea, ¿por qué no vamos al lugar donde está la camioneta, donde ha ocurrido primero la interceptación de la camioneta? Segundo, donde han asesinado a Rafael Escalante, que es el chofer de esta camioneta, ¿no? Y tercero, que vayan al pueblo. En todo momento se han resistido. Entonces la población, ¿no? Considera de que esto es un hecho ¿Y qué ha dicho el Ministerio de Defensa bueno, sobre como esto? hemos estado en cambios de gabinete, ¿no? No hemos tenido gabinete, sino es hasta ayer que han juramentado. Evidentemente, el día domingo que han juramentado, ¿no? Entonces, obviamente no ha habido una manifestación, pero la comunidad y la municipalidad de Centro Poblado de Tircus ha emitido un comunicado exigiendo que se investigue a fondo, ¿no? quiénes son los autores del asesinato, del chofer Rafael Escalante, ¿no? que deja como viuda a la profesora de Tircus. Esto ha traído como consecuencia ¿qué? Que los que trabajan en la posta médica, que los trabajan en la escuela, ya no quieran ir a Tircus. Es una zona, entonces, ya es considerada una zona de peligro. ¿Por qué? Porque no es la única vez que ocurre esto. Desde el año 2002, esta zona ha sido escenario de enfrentamientos entre mochileros con policías. Los mochileros son los que transportan la droga. Claro, los mochileros son los traficantes que transportan la droga por caminos de herradura. Y pasan inevitablemente por Tircus. Y Tircus es una zona inevitable de paso de la droga, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido acá, para decirlo, para terminar, dado que el tiempo se nos está yendo, es que es una extorsión con asesinato, ¿no? Y ellos han buscado por toda la zona y solo han encontrado a estos 7 militares y a los 8 que estaban alrededor, todos con sus armas, ¿no? de ley. Y bueno, les han pedido pues que ellos actúen. El problema es que es solo un reflejo de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque yo recuerdo haber escuchado a congresistas del interior cuando se ha producido, ¿no es cierto?, un debate en el Congreso hablando sobre todo este tema de las extorsiones en las carreteras de esta zona, ¿no? Y como algo que ocurre constante y sistemáticamente. O sea, se presume que la gente que se mueve en esa zona tiene dinero supuestamente proveniendo de algún tipo de vinculación con narcotráfico y los extorsionan, ¿no? Claro, o mira, los hechos que han ocurrido en Tircus y en todo el área del centro poblado la mayoría están relacionados al tráfico de drogas o derivado de esta. Puede ser extorsión. Increíble, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer en estos momentos el Ministerio de Defensa o Interior es ¿por qué estuvieron los 15 militares en esta zona? ¿Qué hacían ahí? ¿Qué hacían ahí? Algunos han hablado de censo. ¿Qué censo se puede hacer sin la población? ¿Qué censo se puede hacer sin la población de Tircus y de sus centros poblados? ¿En qué lugar estaban haciendo el censo? Entonces, otra de las cosas que tiene que pronunciarse es inmediatamente investigar esto. No puede quedar impune la muerte de este chofer. Así haya estado metido en lo que fuera. En lo que fuera. Muchas gracias a Jaime Antezana por estar con nosotros y por la información sorprendente que nos ha dado esta mañana. Yo me despido hasta el día de mañana. Los dejo con el señor Manuel Rosas, que va a hablar, por supuesto, del tema de la legalización, ¿no? El uso medicinal de la marihuana y lo que acaba de plantear Jaime Antezana. O sea, el siguiente paso es la legalización para el uso recreativo de la marihuana, ¿no? No, bueno, no he sostenido abiertamente eso, pero creo que hay que abrir el debate. Está en discusión, ¿no? En todos lados, ¿no? Hay que abrir el debate. Muchas gracias, Jaime. Okay. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.